Tema a las 7:27 de la mañana. Ha habido denuncias respecto a este tramo de la carretera. Sentimos ayer la frustración de los bomberos por no haber podido rescatar a más personas. Lo hicieron, pero no sobrevivieron, digamos, luego del rescate. José Gallardo Cú, ministro de Transportes y Comunicaciones, nos acompaña esta mañana para hablar de ese tema y otros, por supuesto. Bienvenido, ministro. Gracias por estar aquí. Ministro. Buen día. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cuál es el reporte que tienen en el sector transporte respecto a este accidente en la zona? Bueno, lo que se produjo acá fue un deslizamiento en una carretera que está siendo construida. Es una carretera que va desde la costa, desde Sayán, desde Huaura, que pasa por Sayán y termina en Churín. Este es un corredor que se está construyendo porque, como ustedes saben, en el país necesitamos varias alternas a la carretera central. Y muy cerca de Churín se produce este deslizamiento, ¿no? Y lo lamentable de esto ha sido que cuando se produce el deslizamiento, digamos, los pasajeros de una minivan que pasaba por allí quedaron atrapados. ¿Ese pase no estaba prohibido, no estaba cerrado? No, la empresa constructora había hecho los cortes porque van como avanzando como en etapas en semanas previas, y el trabajo de asfaltado, digamos, está más cerca hacia Sayán, ¿no? Y están avanzando en dirección a Churín, digamos, como que están subiendo. Entonces, las unidades que hacen los cortes van antes. Y esto ya había sido realizado, ¿no?, en semanas previas. Entonces, ahora lo que hay que ver es por qué se ha producido este deslizamiento. Un equipo de geólogos integrados con uno de los mayores especialistas que tiene Provías Nacional ha ido a la zona. Debe terminar su reporte hoy día, ¿no?, para ver qué es lo que ha pasado allí. ¿Existe la posibilidad que dentro de los trabajos se haya de alguna manera desestabilizado el terreno y por ello se haya realizado este derrumbe? Se han mencionado varias cosas. Por ejemplo, se decía cuando estaba ahí que se habían escuchado, digamos, explosiones de dinamita, y la gente se preocupaba de que la empresa constructora haya estado haciendo este tipo de detonaciones cuando hubiesen estado pasando los vehículos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se afirman, digamos, en estos momentos donde sobre todo hay mucha desesperación, mucho nervio. No hay manera de que haya habido trabajo con dinamita si esa carretera hubiese estado abierta. O sea, cuando se hace eso, se cierra. O sea, ¿para usted es un deslizamiento propio de la naturaleza o tiene que ver con una negligencia del constructor? No, lo que decía es que no se hace trabajo de esta índole con carreteras que están abiertas, ¿no? Y tampoco es un terreno donde se haga ese tipo de explosiones, porque más bien es un terreno donde hay digamos, un material muy suelto. Entonces ahí no se necesita, ¿no? Las explosiones se necesitan para la roca. Entonces hay que investigar bien, ¿no?, qué cosa es lo que... Es decir, explosiones usted Por parte de la constructora, de todas maneras, lo está descarta. descartado. Claro. Pero en todo caso, puede que explosiones no hay, pero digamos, la pregunta iba, tal vez los trabajos que se han hecho de alguna manera no ha desestabilizado el piso, el lugar, el terreno, porque lo que veíamos ayer, mientras hacían las labores de rescate y la remoción de las piedras y del terreno, es que mientras cavaban, seguía el deslizamiento, cavaban y seguía el deslizamiento. Era un terreno demasiado difícil, inestable. Sí. En realidad estos eventos ocurren con más frecuencia de lo que uno cree, porque por otras razones. Por ejemplo, en las épocas de lluvia, lo que uno tiene es que las lluvias mismas van llevándose el material que cohesiona, digamos, el terreno, por ejemplo, la arcilla. Entonces eso queda listo para que en algún momento haya un derrumbe, ¿no? Muchas otras veces por huaico, ¿no? Un terreno muy suelto también viene con el agua. Pero se hizo el estudio Sí. para ver ese terreno precisamente porque en base a eso uno decide hacer o no hacer un camino o un tramo de carretera en la zona, para evitar precisamente un deslizamiento y evitar un accidente de este tipo. No, de todas maneras, este efecto a la hora de construir el talud sobre los cerros existe en todas las carreteras que se construyen hacia la sierra, ¿no? Porque uno está afectando al cerro. Lo que Sí, pasa existe un estudio, entonces, es que hay que hacerlo, claro, ese tramo. hay que hacerlo con condiciones técnicas, pero esto es, digamos, usual, típico. O sea, en las construcciones se va afectando el talud, se va haciendo el ensanche, ¿no?
En muchas partes, en el camino hacia la sierra, lo que ocurre además es que esto se estrecha contra un río, ¿no? Entonces se tiene que hacer un trabajo en el cerro. Y digamos que eso está bien. Lo que hay que hacer siempre es estas obras en condiciones de seguridad, ¿no? Ministro, y cuando se licita o se concesiona una obra para un tramo de carretera, para obras como esta, por ejemplo, ¿hay algún seguro? ¿La empresa tiene que cubrir, por ejemplo, asume la responsabilidad, por ejemplo, de un accidente como este? Hay un seguro que tienen todas las construcciones que buscan cubrir contra, digamos, accidentes de terceros, digamos. Okay. Lo que tiene que determinarse acá es si esto es un evento de la naturaleza. Así es. ¿No? Y eso, digamos, en eso están. El informe de los geólogos de hoy día, por ejemplo, va a ser importante para nosotros saber, pero las aseguradoras mismas tienen sus unidades de investigación, ¿no? Es un informe hecho por gente del propio Ministerio de Transporte. ¿Se convierte en un tercero que puede ser justo en su análisis, equilibrado en su análisis? Nosotros necesitamos nuestro reporte para tener un punto, digamos, nuestra versión. Ajá, ok. Y lo que es importante es que, primero, que uno tiene que solidarizarse con las víctimas. Seguro. Con sus familias. Y tenemos que ver que estas familias no queden, digamos, desamparadas. Así es. ¿No? También, por ejemplo, existe lo del seguro del SOAT contra accidentes, pero esto directamente no ha sido un accidente, ¿no? Entonces, en estos momentos se está viendo cuál es la manera de que estas familias tengan esa protección. Así que eso es en lo que estamos centrados ahora. Eso es centrados en las víctimas, pero ¿qué va a pasar con las potenciales? No lo quiero poner así, pero ¿qué va a pasar en el futuro, digamos, para evitar que haya potenciales víctimas en ese tramo? Entonces, una vez que esté el tema de las víctimas resuelto, para nosotros la prioridad en esos días, como yo había comentado, era el rescate, ¿no? Pero se tenía que recuperar la transitabilidad de la vía, lo cual hoy día ya se hizo por la parte baja y que está más cerca al río. Y lo otro, lo que tenemos que ir a ver es a las investigaciones, ¿no? En estas investigaciones no solo queremos saber qué es lo que pasó en ese sitio, sino que yo, digamos, le pedí también a ese equipo, a Provías Nacional, que recorran toda esa carretera y todo el corredor, ¿no? Para mirar, digamos, otros sitios donde haya habido cortes y cuál es la situación que se tiene. En este informe de impacto que prepararon antes de la construcción de ese tramo, ¿se tenía previsto que esto podría suceder, que es una de las cosas que usted mencionaba? ¿Se tenía previsto que había derrumbes, este tipo de derrumbes? Cuando se hacen los trabajos, uno mira el efecto que hay sobre los cerros y cuando ve que hay alguna cosa, una parte expuesta, lo que se hace es también quitar eso, ¿no? Entonces tenemos que ver qué ha pasado, no queremos por ahora conjeturar. En el tema de las explosiones, lo que se ha descartado es que hayan sido de la empresa constructora, porque por la técnica de construcción allí no se podía hacer, no ha habido actividad de ese tipo. Pero hoy día, por ejemplo, supimos por noticias que se habían escuchado explosiones en lugares cercanos. Pero los vecinos no están locos, ¿no? Los vecinos han escuchado explosiones, por eso lo han reportado, ¿no? De repente asociados a actividad minera, eso también hay que mirarlo. Entonces sí es que hay la posibilidad de que haya habido explosiones en la zona. Por eso, ¿no? Está incluido en la investigación del fiscal eso. Y luego lo otro tiene que ver con la propia unidad de transporte que tenemos que mirar, ¿no? Y se sabe que en la zona, y yo estaba allí, había una unidad de transporte de carga pesada que quedó como a 50 metros de esta minivan. Y lo que aclara el señor es que la van lo ha pasado, ¿no? Entonces, también queremos entender bien cómo se procedió. Porque como yo decía, estos son eventos que son frecuentes en las pistas nacionales. ¿Pero qué insinúa? ¿Negligencia por parte del conductor, ministro? Hay que mirar bien qué ha pasado, porque queda como a 50 metros, ¿no?, de la unidad que se detiene. Y la unidad que se detiene está mirando el derrumbe, ¿no? Entonces, esto pasa y los transportistas típicamente cuando ven agua que ya está pasando o piedras que comienzan a caer, porque no son eventos que ocurren de súbito, sino que hay un proceso de aceleración. De acuerdo. ¿No? Entonces, lo que hacen es se detienen, ¿no? Y en este caso hay una unidad que ha pasado muy rápido. Queremos entender también eso. Ministro,